Él dice en la palabra profética o la relación como hace Abdías, cercano, no hace un tema de días o un lapso de tiempo, sino que se refiere a la certeza de que algo que Dios ya determinó se va a cumplir sí o sí. Por eso Abdías en su época, en su tiempo, en su año, veía cercano el día del Señor. No cercano de que va a ocurrir en un mes más, en 3 años más, como algunos quieren jugar con los números, decir que en el año tanto, en el día tanto va a venir el Señor. No, no se refiere a eso, a dar una fecha exacta. Se refiere de que Dios lo prometió que iba a venir y va a ocurrir. El cuándo no depende de nosotros y no es nuestra intención de especular cuándo va a ser. Dios prometió y determinó que el día del Señor estaba cercano. Y Abdías dice, porque cercano está el día de Jehová, dando sentado de que ese hecho va a ocurrir sí o sí. Para que haga juicio, el que Dios va a hacer juicio, decrete, haga prevalecer lo que ya decretó en su soberanía. La Biblia presenta el día del Señor como un tema recurrente. Lo encontramos en el libro de Joel, en el libro de Amós, de Sofonías, de Isaías, pero no solamente es un tema del Antiguo Testamento, sino que también lo encontramos en el Nuevo Testamento. En 2 de Pedro 3:10 dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que un día va a llegar. Es como una mujer embarazada. Ciertamente sabemos que en 9 meses, que es lo normal, va a dar a luz. Pero si es prematuro, o si llega a las 40 semanas y no pasa nada. No, a las 41, ya está bien. Podemos especular el día, pero la hora. No, que rompí la bolsa en la mañana, pero si y nace y da a luz en la tarde. No lo sabemos, pero el hecho de que va a ocurrir, va a ocurrir. Pero no sabemos el día ni mucho menos la hora. Es así. Cada día que nosotros pasamos, se acerca más el momento de que ese día del Señor esté aún más cercano a nosotros. Cada día que pasa, se acerca más el día del Señor. Vivimos como si tuviéramos tiempo infinito para nosotros. Decimos, algún día me arrepentiré. Algún día más adelante voy a buscar más al Señor. Algún día cuando sea más viejito me voy a comprometer más a buscar y a entregarme a la presencia del Señor. Como las promesas, decía cuando predicaba el pastor Carlos Valladares aquí el domingo, esas promesas nobles que hacemos a fines de año. Señor, este año sí que sí. Este año me pongo las pilas. Y como decía el pastor Carlos, ¿y qué te impide? ¿Para qué vayas a esperar el 31 de diciembre? Parte ahora, un 1 de junio. Pero nosotros creemos que tenemos esa garantía de que tenemos tiempo infinito. Pero la Escritura nos repite una y otra vez, hoy es el día del Señor, porque nadie, absolutamente nadie tiene garantizado sus días sobre la faz de la tierra. Para el creyente, el día del Señor no es un motivo de terror. Para nosotros, cuando se hable el día del Señor o escuchemos el día del Señor, no es un día de terror, de miedo para nosotros los creyentes. Porque Cristo ya cargó sobre nosotros, sobre Él, la ira, la justicia que tenía que ser para nosotros, Él ya la cargó sobre sus hombros. Por eso Pablo en Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánta condenación? Ninguna. Nada. No hay nada que se nos pueda imputar. El diablo se va a levantar y va a buscar cualquier excusa absurda para poder echarnos abajo. Pero no va a encontrar nada. Porque somos intachables. Porque somos buenos. No. Porque Cristo bebió la copa de ira que era para nosotros. Él la bebió
la vivió por nosotros. Por ende, por eso, por ese acto, no se va a encontrar nada en contra de nosotros para que nos acuse. El mismo día que será juicio para algunos, ese mismo día será de redención para otros, y aquí tenemos que decir para nosotros, los que estamos en Cristo Jesús. Ahora, pero ahora Abdías explica cómo funciona la justicia de Dios. Ya vimos ya que la cercanía del día del Señor está cerca. Ahora, el mismo versículo 15 nos dice, como tú hiciste, se hará contigo. Esto se lo dice a Edom, a una ciudad completa. El versículo 15 empieza, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Aquí Abdías nos explica cómo funciona esta justicia. Esta frase es el corazón del mensaje. Esta frase es el corazón del pasaje. Edom humilló a Israel. Edom saqueó a Israel. Edom traicionó a Israel, siendo que eran casi familiares. ¿Por qué? Porque Edom desciende del linaje de Esaú e Israel de Jacob. Estas dos naciones nacieron de dos hermanos, por ende tenían parentesco, pero Edom humilló, saqueó y traicionó a Israel, a la nación. Y Dios le dice, lo mismo volverá sobre tu cabeza. Durante años Edom pensó que sus acciones van a quedar totalmente impunes, que ya nadie lo vio, ya pasó el tiempo. Ha pasado tantos años que ya quién nos va a juzgar. Es como decir, ya prescribió esta causa. Cuando uno tiene deuda y uno espera que pase el tiempo para que ya se extinga la deuda, prescriba y ya no figure el tema de DICOM. Ellos pensaron que en ese asunto pasaba lo mismo con Dios. Esperemos un tiempo, Dios se le va a olvidar. Va a tener otras cosas que hacer. Cuando Jerusalén cayó, ellos se alegraron. Y no solamente se alegraron, se aprovecharon, porque saquearon a la ciudad que estaba caída, que era Jerusalén. Y entregaron los sobrevivientes que estaban de Jerusalén, lo que había sobrevivido, se lo entregaron a las ciudades enemigas. Y probablemente pensaron, dijo, hemos salido con la nuestra. Hemos salido con lo que nosotros pensábamos y queríamos. Pero Dios dice, no. La justicia divina puede ser lenta. Muchas veces nos podemos desesperar por la lentitud de la justicia divina. Pero la justicia divina, debemos estar seguros en esto, nunca falla y nunca es injusta. Aquí vemos un atributo glorioso de nuestro Dios. Este atributo atraviesa toda la Sagrada Escritura. Dios gobierna un universo moral. Su justicia es perfecta. Y esa justicia es la que gobierna este universo. Dios no actúa arbitrariamente. Dios no actúa impulsivamente. Dios actúa justamente. Él no exagera, Él no minimiza, Él no hace un teatro de algo. Dios juzga con absoluta rectitud. Pablo, hablando sobre esta justicia cósmica o esta justicia moral que gobierna a Dios, en Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es una ley universal. Y se puede ver en todos los idiomas, en toda la cultura. Lo que el hombre siembra, cosecha. No vivimos en un mundo gobernado por el azar. El sembrador no va al campo y dice, voy a sembrar esta semilla de papa y espero por Dios Santísimo y la Virgencita que me salgan papas. No vivimos en un mundo de azar. Vivimos en un mundo, en un universo gobernado por un Dios totalmente justo.
Y lo que nosotros hagamos y sembremos, eso vamos a recibir. Por eso la Biblia también en el mismo libro de Gálatas, capítulo 6, en el versículo 7 dice, Dios no puede ser burlado. La palabra utilizada aquí por Pablo implica literalmente, nadie puede ridiculizar a Dios, nadie puede burlarse de Dios. Muchos intentan hacerlo, pecando deliberadamente, rechazando la verdad voluntariamente, viviendo para sí mismo, pero nadie va a engañar a Dios. Puede ser que nosotros creamos que engañamos a Dios, que los líderes o algunos pastores que abusan de la congregación de la iglesia creen que están engañando a Dios. No, la palabra ya lo dice, ascua de fuego amontonan sobre su cabeza para el día del juicio. No, Dios no va a pasar por alto el pecado, no va a tener como inocente al culpable. A lo mejor nosotros pensemos así. Imaginémonos a un agricultor. Nadie siembra trigo esperando cosechar uva. La cosecha siempre corresponde a la semilla que nosotros plantamos. Así funciona el universo moral de Dios. Las acciones tienen consecuencias. Y las consecuencias según son a nuestras acciones. Muchas veces los creyentes se desalientan. ¿Por qué? Porque ven corrupción, ven injusticia, ven personas que parecen prosperar haciendo lo malo. Y surge la pregunta, como el salmista Asaf, ¿por qué prosperan los impíos? La respuesta de Abdías es, la historia aún no termina. La justicia de Dios puede demorarse, pero nunca va a desaparecer. Los impíos pueden prosperar en su maldad, sí, pero va a llegar un día que ese día de juicio para el impío va a ser su ruina, pero para el justo va a ser su redención y su salvación. Muchas personas creen que dicen, nadie lo vio, nadie se enteró. No, de esto nunca va. Yo llevo 30 años haciendo lo mismo y nunca ha habido consecuencias. Pero Dios lo ve, Dios recuerda y Dios juzga. No para destruir caprichosamente, sino porque Él es santo, Él es justo. Y aquí aparece una maravillosa tensión, una maravillosa tensión. Porque si Dios devuelve a cada uno según sus obras, ¿qué esperanza tenemos nosotros si Dios devolviese según nuestras obras? ¿Qué esperanza tendríamos? Si así como nosotros le amamos y le trabajamos a Él, Él nos retribuye según nuestras obras. La respuesta es ninguna. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, todos merecemos el juicio de Dios. Y entonces aquí aparece el milagro maravilloso del Evangelio. La retribución que debía caer sobre nosotros, cayó sobre Cristo. En la cruz ocurrió un intercambio maravilloso. Nuestra culpa fue puesta sobre Él. Su justicia fue puesta sobre nosotros. Por eso el creyente, como dice Pablo en Romanos, no tiene ninguna condenación. Porque Cristo ya recibió esa sentencia que era para nosotros, Él la recibió y la consumió. Aquí surge otra pregunta enorme. No, esto está repetido. Cristo, a través de la cruz, hizo este gesto extraordinario del intercambio, de esa alabanza de la IBI, glorioso intercambio. Aleluya, glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio, que Él se entregó por nosotros voluntariamente.
Él tomó nuestra retribución y nos hizo recibir su justicia en favor de nosotros por amor a Cristo, a Dios, perdón. Él se entregó en obediencia a Dios, a su Padre. ¿Para qué? Para restablecer la comunión entre Dios y los hombres. Por eso el día del Señor para nosotros no es miedo, sino que es regocijo, es de alegría. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación. Ahora, aquí también el profeta, mirando ese día del Señor, abre el panorama. Aquí ya no se enfoca solamente en Edom, sino que dice, el versículo 15 dice, sobre todas las naciones. Viendo el día del Señor como el día del Señor va a ser universal y global, también el juicio no es solamente para Edom, sino que para las demás naciones. Entonces el profeta aquí, el enfoque lo amplía. Ahora es el mundo entero. Abdías pasa de una nación específica a una realidad universal, que nadie se va a escapar. Hasta ahora, hasta este punto, el libro de Abdías hablaba sobre Edom. Pero de pronto, en la visión profética, amplía el foco. Abdías mira más allá que Edom, más allá de Judá. Abdías mira más allá del Medio Oriente, del mundo conocido en aquella época. Y ahora se vuelve algo gigantesco. Dios juzgará a todas las naciones. No a algunas, no solamente a algún grupo, sino que a todas las naciones. ¿Y esto por qué es interesante? Porque si usted le pregunta a cualquier ser humano, lejos de Dios, ellos no piensan que Dios los va a juzgar a ellos. No, Dios va a juzgar a otros. Dios va a juzgar a los criminales, a los asesinos, a los dictadores, a los que hicieron realmente daño sobre la tierra. A mí no me va a juzgar si yo no le hice mal a nadie. Ellos rara vez piensan que Dios los va a juzgar a ellos, porque todo hombre se encuentra bueno en su propia justicia. Somos pocos, pero se sentaron los dos extremos, estoy para allá y para acá. Parece partido de ping-pong. Todo hombre piensa que ese es bueno en su propia justicia. Rara vez piensan en sí mismo. Rara vez dicen, Dios me va a juzgar a mí. A mí me va a juzgar en ese día de juicio. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que cada uno dará cuenta de sí mismo. En Romanos 14:12. No su esposa, no el esposo por la esposa. No los hijos por los padres, ni los padres por los hijos, no el pastor por la congregación, sino que cada uno de esos hombres va a dar cuenta ante Dios. Pero ellos no dicen, no, Dios va a juzgar a los malos, a Hitler, a Stalin, a esos hombres realmente malos, al chacal de Nahuel Toro, a ellos va a juzgar Dios, pero a mí no, si yo no hago nada malo. No, cada hombre va a dar cuenta ante Dios. Cada uno va a dar cuenta ante Dios, nadie se va a escapar. Por eso, el profeta aquí amplía la visión. Para que nadie diga, no sé, esto le va a ocurrir solamente a Edom. A esa ciudad le va a ocurrir. No, aquí habla todas las naciones. La justicia de Dios es totalmente imparcial. No importa nacionalidad, poder, riqueza, influencia, cercanía, todos van a comparecer delante de Él. Cada uno de nosotros, vuelve a decir Pablo en Romanos 14:12, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios. Cuando llega una tormenta gigantesca, esta tormenta o el terremoto, ya que estamos en Chile, cuando hay un terremoto, el terremoto no distingue entre casa de rico ni de pobre. No distingue entre casa de cristianos y no cristianos. No distingue nada de eso. El terremoto va y sacude todo.
La tormenta igual. Del mismo modo, el juicio final de Dios alcanzará a todo hombre. No, que yo te serví 30 años, no importa. No, que yo hice esto, no importa. Muchas personas hoy comparan su vida con otros. Y las redes sociales es su juego de compararse con otros. Ay, que este muestra muchas cosas bacanas, yo también quiero compartir con ellos. No, que mira cómo la publicidad de la iglesia del frente, cómo hacen, son divertidos, nosotros también seamos divertidos. Hagamos reír, no, hagamos esto otro, hagamos... Cada uno se compara con el otro. Yo quiero ser mejor que él o soy mejor que él. Yo no soy tan malo como él. Porque los pecados o los defectos del otro siempre son peores que nuestros propios defectos. Aunque muchas veces vamos a tener los mismos defectos que el otro. Pero el estándar que nosotros debemos aplicar no es el estándar del vecino. No es del estándar de la iglesia más popular. No es del estándar de la iglesia más visual. No, el estándar que nosotros debemos ocupar para nuestra vida, para nuestra congregación, es el estándar de Dios. Y es de su palabra. ¿Y cuál es esa? Es que aquí todos hemos pecado. No hay ninguno bueno. Y si estamos en la casa de Dios es por mera misericordia de nuestro Padre Celestial, que Él bebió la copa de ira por nosotros. Y aquí vemos la belleza del Evangelio. La salvación está abierta para todas las naciones. La salvación está abierta para todo ser humano. La salvación está abierta para todo lenguaje, para toda raza étnica, social, para todos. Así como el juicio universal. La salvación es para todos. Así como el juicio universal va a alcanzar a todas las naciones, la invitación del Evangelio también va a alcanzar a todas las naciones. En Apocalipsis 7:9, Cristo redime personas de toda lengua, raza y nación. Ahora, para ver el cuarto punto. Finalmente, Abdías describe la seriedad absoluta de ese día. ¿Cuál día? El día del Señor. En el versículo 16, Abdías describe para Edom y también para las naciones la seriedad absoluta de ese día. Versículo 16 dice, serán como si nunca hubieran sido. Hermano, estamos hablando de una nación poderosa. Edom no era una nación insignificante, era una nación poderosa, bien ubicada, con un buen comercio, con una buena población, con un gran ejército, con una gran defensa, que ellos se jactaban de esa defensa. Pero Dios le dice, van a ser como si nunca hubiesen existido. La imagen aquí, si lo podemos imaginar, es impactante la imagen que grafica Abdías. Habla de una devastación total de esa población. Que no va a existir refugio suficiente para que ellos se puedan esconder. Que le está diciendo que no hay escapatoria humana, lógica, entendible para el juicio del Señor. Van a ser como si nunca hubiesen existido. Ninguna cepa, ninguna célula, ningún descendiente, ninguna genealogía va a existir de ustedes. Aquí, Abdías habla literalmente de beber la copa de juicio. Literalmente habla de beber la copa de juicio. Versículo 16 dice, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. En el Nuevo Testamento, la copa representa frecuentemente ira divina. En Jeremías 25:15 lo podemos leer. Las naciones habían bebido en Jerusalén celebrando su caída. Pero ahora Dios le dice, ustedes también van a beber. Ustedes también
van a beber. El juicio final será completo, no parcial. No quedará ningún pecado sin tratar. No quedará nada libre. Nada se le va a escapar en el juicio final de nuestro Dios. No quedará justicia sin responder. No quedará rebelión sin confrontar. Dios restaurará completamente su creación. No va a haber ningún punto crítico, nada, ni una puerta trasera en el juicio de Dios. Todo va a ser restaurado por nuestro Dios en aquel día. La ira de Dios muchas veces es una doctrina incómoda para muchos hermanos. Muchas iglesias, y yo sé de algunas, muchas iglesias nos hablan de la ira de Dios. Pero es inseparable, la ira es inseparable cuando hablamos de la santidad de Dios. Si Dios no reacciona contra el pecado, si Dios no reacciona contra el abuso, si Dios no reacciona contra la violencia, contra la injusticia de violencia, si no reacciona contra el pecado, Él no sería santo. La ira divina no es una pérdida de control. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y eso que nos cuenta, porque la ira a nosotros nos hace perder el control. Pero Dios ocupa la ira no descontroladamente, no antojadizamente, no impulsivamente, sino que Él ocupa la ira santamente y justamente. Dios ocupa la ira como respuesta justa de un Dios perfecto frente al mal. Como Dios es un Dios perfecto, ocupa la ira frente al mal para castigo. Es lo mismo cuando el oro pasa por el fuego. El fuego refina el oro, consume toda esa impureza. Nada falso permanece cuando el oro pasa por el fuego. El crisol quema toda impureza y lo deja puro. Solo queda lo genuino. Así será el juicio de Dios. Así será la ira santa de nuestro Dios. Permiso. Imagínese usted un juez que deja libre todos los criminales. Un asesino entra y sale libre. Un violador entra y sale libre. Un corrupto entra y sale libre. ¿Los llamaríamos amorosos a ese juez? No, para nada. Los llamaríamos corruptos. Es lo más liviano que le podríamos decir, corrupto. La justicia exige un juicio. Y Dios, como es perfecto, es justo. Y aplica la justicia. Y la justicia también demanda ira, pero una ira santa. Y teniendo todo ese complemento de nuestro Dios, nosotros podemos decir que es un Dios amoroso. No porque deja libre al culpable, sino porque aplica la justa y santa ira. Ni más ni menos. Ahora, la pregunta no es, ¿habrá juicio? La pregunta es, ¿cómo estaré cuando llegue el juicio? Ahora, esa pregunta tiene dos lecturas. Si se lo hacemos a los hermanos, al pueblo de Dios que es redimido por la sangre de Cristo, la respuesta es, cuando llegue ese día del día de juicio, Señor, ¿cómo estaré? Usted tiene que decir, cantando y danzando a nuestro Dios, porque todo lo pagó Cristo que murió por mí. Nada más. Ahora, si eso se le aplica a alguien que no ha sido redimido por la sangre del Cordero, su conciencia está muerta y va a buscar pretextos o méritos que él hizo para no merecer el juicio. Ahora, como Abdías habló de la copa de ira que beberán, aquí viene la imagen maravillosa, un hecho glorioso del Evangelio. Esto nos debe transportar al huerto de Getsemaní. ¿Qué pasó en el huerto de Getsemaní?
En el huerto de Getsemaní, Jesús oró y dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué copa era esa? No era la copa del miedo, no era la copa del miedo por los esclavos, o sea, por los clavos. No era la copa de miedo por la espina. No era la copa de miedo por los latigazos. Era la copa de ira divina. La copa que Abdías anuncia es la copa del juicio, la copa que nosotros merecíamos beber. Esa es la copa. Y Cristo la bebió completamente y absolutamente hasta la última gota de la copa. Para aquellos que creen que Él nunca, para aquellos que en aquellos creen, para que nunca nosotros la podamos beber ni recordarnos de ella. Eso es la gloria del Evangelio. ¿Cuál? El día del Señor. El creyente no será salvo porque es bueno. No será salvo porque hizo tal y tal cosa en la iglesia. Será salvo porque Cristo ya recibió el juicio en su lugar. Esa es la gloria del Evangelio. Y esa es la esperanza gloriosa. Cristo bebió por mí la copa del juicio. En la cruz soportó la ira, la condenación, el castigo. ¿Para qué? Para que aquellos que crean en Él no sean consumidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Y dice, y el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no creyó al unigénito Hijo de Dios. A lo largo de este pasaje, mis hermanos, para ir terminando, a lo largo de este pasaje hemos visto una verdad que atraviesa toda la Escritura. El día del Señor es cercano. No porque esté en un año más, a 3 meses, sino porque es una seguridad. Es una seguridad universal. Es inevitable. No es una amenaza vacía. No es una figura literaria nomás que se ocupó para rellenar. No es una posibilidad entre muchas otras. No, es una cita divina que toda la humanidad... Parece que llama el número que llamó recién. Que toda la humanidad tiene con su Creador. Edom creyó que podría escapar. Muchas naciones creen que pueden escapar. Muchas personas creen que pueden escapar a esa cita. Pero Abdías nos recuerda que Dios no olvida, no ignora, no pasa por alto el pecado. Su justicia puede parecer lenta, pero nunca va a llegar tarde. Aquí el mundo sigue funcionando normal. Aunque la persona continúe con su vida, sus negocios, sus proyectos, sus planes, la realidad es que cada día que pasa nos acercamos más al día del Señor. Por eso, queridos hermanos, querido hermana, la pregunta más importante en esta noche no es cuánto dinero acumulamos, qué posición nosotros hemos alcanzado. La pregunta no es qué tan exitoso fuiste en esta vida o qué opinaban los demás de ti. La pregunta más importante y más relevante es ¿qué hiciste con Jesucristo? ¿Lo rechazaste? ¿Lo ignoraste? ¿Lo postergaste para más adelante? ¿O corriste a Él como tu única esperanza? Día a día, noche tras noche. Porque cuando llegue el día del Señor, habrá solamente 2 posibilidades. Presentarnos delante de Dios confiando en nuestras propias obras, o presentarnos delante de Dios vestido con la perfecta justicia de Cristo. No hay otras más posibilidades, no hay otras opciones, no hay otro vestido. Ese día se acerca. Más cerca está la noche que esta mañana. Y cuando finalmente llegue,
toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por eso, mientras todavía hay tiempo, mientras las puertas de la gracia siguen abiertas, mientras el Evangelio sigue siendo proclamado, vengamos a Cristo, refugiémonos en Cristo y confiemos en Cristo, porque el día del Señor está cercano. Y la única seguridad del pecador será que ya enfrentó el juicio en su lugar. Y la esperanza del creyente no será que fue suficientemente bueno, que fue un buen cristiano, un buen colaborador en la iglesia. Su esperanza será esta. Y eso es lo que todos vamos a recitar cuando estemos en el cielo. Cristo murió por mí. Cristo resucitó por mí. Y Cristo volverá por mí. Amén. Esa es nuestra esperanza. Y ese es nuestro galardón. Le invito a que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por esta hora que usted nos permite poder reflexionar en tu palabra. Dios amado, ayúdanos, Padre Celestial, cada día a ir a tu presencia. Cada instante, Señor, correr hacia ti, Padre Celestial. No por miedo. En nuestra situación, en este nuevo estado, mi Dios amado, no por miedo, sino por gratitud. Porque tú bebiste la copa de ira por nosotros. Tú recibiste el castigo, mi Dios amado, que merecíamos nosotros. Padre Celestial, tú viviste una vida de justicia, pero esa vida fue imputada por nosotros. Tu sangre fue derramada en nosotros y por nosotros. Y por eso, mi Dios amado, debemos alabarte, debemos glorificarte, Padre Celestial. Debemos alabarte y cada día, mi Dios amado, correr, anunciar, hablar de ti con pasión y con denuedo. Porque lo que has hecho no es algo insignificante, no es algo pasajero, no es algo vano que dura 1 año o 4 años, sino que es algo que es por toda la eternidad. Tu gracia y tu salvación. Ayúdanos, mi Dios amado, por amor y misericordia. Te lo pedimos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.